Muy buenas. Sean todos bienvenidos a la segunda de las sesiones de la presentación de las novedades de SolidWorks 2024. Tiempo atrás hemos realizado la primera de las sesiones en las cuales dábamos una primera introducción, hablábamos del usuario, interfaz de usuario, mejoras implementadas en SolidWorks 2024 en cuanto a croquisado, modelado de piezas, diseños con chapa metálica y miembros estructurales y ensamblajes. Hoy vamos a comenzar incluyendo haciendo referencia a las mejoras, a las novedades en cuanto a planos o drawings y todo lo que va derivado de la información para documentación, como puede ser extraído por SolidWorks MVD. Vamos sin más dilación a comenzar a desgranar esas novedades. Bien, vamos por tanto a comenzar esas novedades en planos y documentación. Vamos a ver los aspectos más destacados o una especie de titulares en la que podemos destacar entre otras cosas. Bien, se han hecho grandes mejoras en las cotas de cadena lineal para poder leer las cifras de un modo mucho más cómodo, resaltando además las entidades de referencia. Se han implementado mejoras para distinguir y gestionar mejor las cotas sobrescritas. Por fin, igual que hemos visto en piezas, es posible guardar como versión anterior. Respecto de cotas colgantes, se ha mejorado la posibilidad de resolver esas cotas e incluso se pueden incluir anotaciones con referencias a varias propiedades en un único paso. Bien, aquí vemos cómo las cotas de cadena se ha mejorado. De modo que si empezamos a hacer una acotación por cadena, donde no quepa la cifra de la cota, nos va a sacar para que el texto sea mucho más legible. Además veis como las entidades cambian de color, los círculos, los vértices, las aristas que están involucradas en la cota, al picar la cota se van a marcar, e incluso los puntos. ¿Veis cómo se pone naranja el círculo? ¿Veis cómo se pone naranja incluso el vértice? ¿Veis? Igualmente se ha gestionado de un modo mucho más intuitivo la posibilidad de sobreescribir las cotas, entre comillas, de falsearlas. ¿Veis? Al tú teclear un valor diferente, cambia el color. Con lo cual, con un golpe de vista puedes ver que son cotas, entre comillas, falseadas. Eso, por supuesto, es configurable. Y aquí, en las opciones de sistema, podemos entrar para que le apliquemos un color determinado para las cotas sobrescritas. Eso es configurable, se puede poner o no poner. Y además se puede revocar. También tenemos el guardar como, por fin, guardar como versiones antiguas, hasta 2 versiones, ¿vale? Además, incluso podemos añadir un prefijo o un sufijo para que ese plano sepamos que es el de la versión determinada, si tenemos que tener 2 planos sobre el mismo diseño de diferentes versiones. Más mejoras. Aquí vemos, en cuanto a las anotaciones a incluir, yo vengo a esta vista y yo quiero incluir una anotación vinculada a una propiedad. Luego yo la configuro y la vinculo a la propiedad del número de pieza y además a la propiedad de la descripción y a la propiedad además del peso y con lo cual puedo agregar sucesivas propiedades vinculadas en una única nota. Si cambio de configuración y alguna cara se elimina, puede suceder que una cota quede colgante. Bueno, pues ahora me permite con una nueva herramienta para reenganchar la cota, el picar una entidad circular y él automáticamente me coloca la cota. O aquí picar una arista, una cara, y automáticamente me referenta y me coloca la cota en su situación. Con lo cual, reparando de un modo muy rápido errores hasta cierto punto bastante comunes. En cuanto a mejoras en documentación, hay unas cuantas bastante importantes. Para empezar, todo lo que deriva de DIN-EXPERT y MVD va a permitir que las anotaciones siempre sean visibles, cosa que hasta ahora había situaciones en las que no sucedía. También se implementa las tablas de taladro directamente desde el 3D. Se puede también incluir como propiedad para exportaciones a PDFs 3D y además se pueden incluir propiedades personalizadas en la exportación a STEP. Se añaden también cotas duales para la acotación desde símbolos en DIN-EXPERT. También se puede incluir cotas de medio ángulo, pudiendo escoger entre ángulo completo o medio ángulo. Se ha creado una nueva
posibilidad de acotar el espesor entre dos superficies curvadas y también tiene una herramienta, un asistente para reparar y colocar cotas colgantes. Veámoslo. Aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos una pieza con acotación mediante DynExpert para usar, por ejemplo, en SolidWorks MVD, donde hasta ahora teníamos el problema, veis que aquí se ven las líneas de cota del círculo del interior y al dar la vuelta no se quedaba oculto. Bueno, pues ahora tenemos una opción para configurar para que el sólido, el volumen, no tape esas líneas de cota. Esta opción es configurable, la podemos activar o no activarla. Ahí siempre veis que ya la línea de cota se ve desde el anverso, desde el reverso va a quedar visible. Bien, luego podemos acotar mediante referencias, dando las 3 referencias y obtenemos ya dentro del 3D lo que son nuestras tablas de taladros. Ahí la tenemos. Dicha tabla de taladros también podremos incluirla como información adicional cuando saquemos la exportación a PDF 3D, pudiendo incluir la tabla de taladros. E incluso también cuando la exportemos a STEP podremos agregar las propiedades que nos hayamos molestado en generar, cosa que hasta ahora tampoco era factible. Con lo cual nuestra exportación a STEP va a tener bastante más información recogida. Algunas capacidades más. Podemos acotar con cotas duales mediante símbolos. Aquí añadimos cotas duales, si las queremos a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, y veis como entre paréntesis nos coloca la otra cota. Cotas de medio ángulo. En piezas de revolución, cilíndricas, este tipo de cotas, que solo era la total, nos permite la opción de solo mostrar la cota de medio ángulo. Podemos referenciar también de igual modo a las 3 referencias principales, pero no cogiendo geometría, sino cogiendo directamente caras ya referenciadas. Respecto al espesor de las superficies curvadas, podemos crear cotas de espesor seleccionando 2 superficies curvadas. Para terminar, si hay cotas que quedan colgantes porque alguna configuración ha eliminado alguna cara donde estaban referenciadas, nos permite volver a colocar cotas colgantes redefiniendo la entidad de referencia para cotas de DynExpert, cosa que es totalmente nueva. Una vez mostradas las novedades en cuanto a dibujos y documentación, vamos a continuar viendo más novedades en lo que viene siendo otras aplicaciones del ecosistema de soluciones de SolidWorks. Pero no seré yo, será mi compañero Juanma quien os guíe a través de este apasionante camino. Muchas gracias por vuestra atención y os dejo con mi compañero Juanma. Todo tuyo. Gracias, Álvaro. Cojo tu testigo y continúo con las novedades para la sesión de hoy de SolidWorks 2024. En este caso vamos a continuar con PDM. En esta sesión o en este bloque vamos a ver las novedades de PDM. En este caso os vamos a mostrar lo primero o en primer lugar las mejoras de rendimiento en las tareas diarias, en las que más repetimos a lo largo del día, que son esas operaciones de añadir archivo, pegar, cambiar estadio y copiar árbol. Veis como en entornos sin latencia la mejora del tiempo es bastante importante, es una mejora de 2 veces, es decir, vamos a poder trabajar 2 veces más rápido. Eso en la tarea que se ha mejorado menos. Tendríamos incluso mejoras de 4,5 veces más rápido vamos a poder cambiar estado. Pues aquí tendríamos toda la tabla, ¿no? Básicamente. En entornos con la latencia un poco más alta, es decir, que si esta latencia vamos a tener esta mejora un poco reducida, ¿no? Seguimos teniendo esa mejora de tiempo, pero no vamos a poder aprovecharnos de esta mejora de SolidWorks PDM 2024. Por lo que siempre recomendamos, ya sea en versiones anteriores o en esta versión, siempre trabajar con entornos de baja latencia o sin latencia. ¿Qué vamos a mostrar? Mostramos 2 vídeos en paralelo. En el vídeo de la izquierda os vamos a presentar cómo vamos a copiar, añadir el archivo y copiar árbol en el entorno de SolidWorks PDM 2023 y a la derecha vamos a ver cómo lo hacemos en SolidWorks PDM 2024. Estamos haciendo el mismo flujo de trabajo, que es copiar el archivo, pegarlo en PDM, registrarlo y copiar árbol. ¿Veis cómo en el nuevo entorno, con esa mejora de rendimiento que hemos traído,
se optimiza el tiempo de estas tareas que os decíamos antes, que son tareas muy habituales en nuestro día o que realizamos múltiples veces a lo largo de un día. Se trata, como siempre digo, de daros esa facilidad, esa comodidad de sentir que estamos avanzando, que estamos haciendo cosas y no estamos esperando, ¿no?, que pues se registre un archivo, se copie o las tareas tan repetitivas. Aquí estamos copiando árbol. Si no lo conocéis, las personas que no estáis tan habituadas a trabajar con SolidWorks PDM, nos va a permitir copiar toda la estructura de un proyecto como Pack and Go, básicamente, pero además, como está dentro de PDM, me permite seleccionar la versión que yo quiera y decir qué archivo y qué no quiero. Por supuesto, me permite añadir prefijos y todas esas opciones, y vemos como ya hemos terminado con SolidWorks 2024, SolidWorks PDM 2024. Sin embargo, con la versión de SolidWorks PDM 2023, funcionaba bien, pero hemos optimizado, aún nos quedará copiar el árbol en la nueva ruta. Como creo que no aporta mucho valor continuar viendo esa parte del vídeo, que va a ser repetitiva, vamos a ir a ver, o vamos a ver nuestro índice de las mejoras de SolidWorks PDM 2024. Las podéis leer en pantalla y, como siempre, yo solo os voy a recomendar o mostrar las que considero más interesantes para mí y para nuestros clientes, que a veces siempre podéis tener otro criterio diferente al mío. Creo que en esta versión os va a gustar mucho la opción de registrar al cambiar el estado, que cuando registre pueda cambiar el estado de la pieza, lo que me permite matar dos pájaros de un tiro, que podríamos decir, ¿no?, hablando con el refranero castellano. También vamos a poder visualizar los ensamblajes, las propiedades de PDM dentro de la opción de visualización de ensamblajes, por ejemplo, dándole un código de color a cada estado donde están las piezas y vislumbrando o viendo de una forma cómoda en nuestro interfaz 3D cuál es el estado de todas las piezas mediante un código de colores. Una de las mejoras que ha propuesto, de hecho han propuesto varios de nuestros clientes, es que se diese en el historial, o que pudiésemos comprobar el historial cuándo se trae y por quién y cuándo se registra cada archivo. Y esa mejora fue registrada en la comunidad de mejoras de SolidWorks, y como es una comunidad muy permeable, se ha incorporado directamente a la herramienta, que es algo que siempre me gusta destacar. Y después PDM Web 2 va a tener unas mejoras muy visuales que creemos que a los usuarios de PDM Web 2 os va a parecer muy interesante. Es una mejora bastante general en bastantes parámetros, y la veremos en el vídeo mejor. Respecto a esta segunda diapositiva de índice, solo voy a destacaros, por ejemplo, la opción de la barra de búsqueda, o del menú de búsqueda, mejor dicho, que me va a permitir no solo buscar, no solo registrar, no solo filtrar, ¿no? Además, ahora se complementa con esta opción de poder cambiar el estado desde aquí, haciendo que sea incluso aún más potente esta herramienta. Podremos hacerlo desde la barra de herramientas, o como sé que os gustan mucho los atajos de teclado, os incluyo en pantalla el atajo de teclado que nos permite hacerlo. Vamos a ver el vídeo y empezamos, pues, recordando, para los menos habituados al trabajo en SolidWorks PDM, que podemos trabajar con la interfaz, o que trabajamos con la interfaz misma de Windows, que por lo tanto estaremos adaptados desde el minuto 0. ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a poder cambiar el estado de todas las piezas y además traer esos archivos. Creamos ese comentario y ahí vemos cómo podemos realizar dos opciones a la vez. Esta es una de las mejoras que os destacaba, que nos va a permitir incluir propiedades de PDM en el menú de la herramienta de visualización de ensamblaje, que por ejemplo me permitiría ver no solo el peso, no solo los triángulos que tenemos, sino también el estado. Si agrupamos las que son idénticas por color, yo podría mostrar por color todas las que están, por ejemplo, pendientes de aprobación. Igual con estos filtros para ocultar y mostrar las diferentes piezas según en el estado en el que están. Vamos a poder guardar esta visualización en un estado de visualización que me permite trabajar de una forma muy cómoda y acceder a ella simplemente con 2 clics. Podemos volver a la visualización normal, ya sabéis, como lo que decimos, con ese poder de 2 clics, y vamos a registrar este archivo. Una vez que lo registro, vamos a cambiar el estado y vamos a ver la siguiente mejora. Como hemos dicho, en el historial vamos a poder ver cada vez que hayamos traído y registrado todo este archivo, que esta es la mejora que os comentábamos, que es una propuesta directa de uno de ustedes. Tendremos aquí, como decíamos,
una mejora que se incluye también de la pestaña de versiones, que nos muestra en la parte superior la versión más actual del modelo y en la parte inferior la versión que tenemos actualmente. Ya sabéis que podemos trabajar con diferentes versiones dentro de PDM, y también se ha mejorado la pestaña de lista de materiales etiquetada, que nos va a permitir potenciar incluso esta herramienta, que es muy interesante cuando necesitamos hacer exportaciones de esta lista de materiales, ya sea para RP o para lo que sea. Me va a permitir de una sola vez cambiar el valor de diferentes celdas, haciendo que sea mucho más versátil. Se ha mejorado la securización, ya que si no tenemos permisos para ver una carpeta y ahí en la pestaña de donde se usa se muestra ese archivo, no podemos verlo. Va a pasar lo mismo en donde se utiliza. Vamos a ver las de PDM Web 2 y veis cómo tenemos, por ejemplo, toda esta interfaz que ya es conocida, ¿no?, que la tendríamos aquí, pero la interfaz que contiene este ensamblaje se ha mejorado para que todo este desplegable tenga unos iconos que sean más rápidos y más fáciles de interpretar de un solo vistazo, de una vista general. Tendremos el historial, y esas novedades que os presentamos de historial no solo se incluyen en SolidWorks PDM, sino también en PDM Web. Y vamos a poder acceder o descargar la revisión o la versión concreta que nosotros establezcamos. Para los administradores, que sé que algunos de los que estéis conectados hoy sois administradores, se incluyen ciertas novedades dentro del panel de administración. Una de esas novedades va a ser que vamos a poder establecer el permiso de que solo ciertas personas puedan actualizar o cambiar la lista de servidores para la obtención de bases de datos. Y aquí vamos a poder establecer esos permisos para poder obtener o ver las propiedades en el estado de visualización. Una novedad que nos ha gustado mucho al equipo técnico de Origen, sobre todo a los que trabajamos más con PDM, es que vamos a tener ese cajón desastre o esa, por así decirlo, esa papelera con los estados, ya que habitualmente cuando un estado dejábamos de usarlo teníamos que esconderlo o apartarlo de todo nuestro flujo, y ahora vamos a poder añadirlo a ese cajón independiente para que no esté ahí en medio. Es una novedad que realmente no nos aporta porque no usamos ese filtro, pero simplemente nos ayuda a que todo esté más limpio, que también nos da esa tranquilidad a la hora de estar trabajando, esa comodidad o ese, que a muchos nos gusta a los que somos más ordenados. Vamos a ver las novedades de SolidWorks Visualize, que como ya sabéis, SolidWorks Visualize es la herramienta de renderizado de SolidWorks, que es la que me permite no solo crear un producto competitivo, un producto potente, sino que además tenga imágenes o documentación que sean atractivas para nuestros clientes, para que al final se trata de que puedan sentir esa atracción o sentir esa necesidad y adquirir nuestros productos, ¿no? No solo se trata de, como siempre me gusta decir, de diseñar bien, sino de también saber que nuestro producto sea atractivo a los diferentes usuarios. Como me gusta decir, SolidWorks Visualize es la cámara de fotos de SolidWorks. En este caso, ¿qué vamos a ver? Os muestro el índice. SolidWorks Visualize en la versión 2023, y me gusta siempre destacar esto cuando presentamos las novedades, tuvo unas mejoras muy potentes a nivel de uso y ahora se han optimizado un poquito esas mejoras. Os muestro este índice y os comento que tenemos un formato de apariencia que ha cambiado, que es el formato DS PBR, que es mucho más potente, mucho más flexible y es un estándar dentro de la industria y que me va a permitir optimizar o tener unas apariencias que se adapten mucho más a la apariencia real, que es lo que siempre buscamos con esos renders, ¿no? Ese realismo que tenemos, pero no nos preocupamos. Si no somos un usuario tan avanzado o que tiene esas necesidades, vamos a poder seguir trabajando con un entorno un poco más simplificado, es decir, con el que veníamos trabajando hasta ahora o con menos parámetros. Se han mejorado, y esto es algo que a mí como usuario, y creo que a los usuarios de Visualize también os va a gustar tanto como a mí, esas herramientas de manipulación de las piezas de los modelos se ha mejorado para que sean mucho más sólidas, mucho más estables, mucho más fácil de manipular, y unos atajos de teclado que la verdad que creo que os van a encantar. Respecto a las mejoras de interfaz, ya se incluyeron en la versión 2023, pero se les ha dado una vuelta más, sobre todo a los asistentes o a esos wizards, ¿no?, que decimos alguna vez utilizando ese anglicismo, para que sea mucho más fácil de utilizar y mucho más cómodo. Y se ha mejorado
los entornos de luz solar, que si no lo conocemos nos permite ubicar en una ubicación y a una hora del día todo nuestro renderizado para que tenga ese juego de luces realista en torno a una zona, ubicación horaria y geográfica, y además me va a permitir exportarlo como con una pequeña animación que creo que va a ser muy potente y os va a gustar mucho. Empezamos con las librerías. Ya sabéis que SolidWorks Visualize incluye ciertas librerías que van a ser personalizables y, como ya sabéis, cualquier apariencia que yo personalice voy a poder después guardarla. Y aquí tenemos ese nuevo entorno o esa nueva tipo de apariencia más estandarizado, más estable, que es el DSPDR, que me va a permitir una customización o un trabajo mucho más detallado. ¿Veis? Como lo que os decía antes, lo activamos y tenemos muchos más parámetros, lo que me permite ir mucho más allá, jugar con muchos más parámetros, para jugando con ellos obtener una apariencia mucho más realista, pero teníamos las apariencias clásicas que nos permiten, si no somos usuarios tan avanzados o con unas necesidades tan elevadas, poder mantenerme con las apariencias estándar. Hemos aplicado el mapa de apariencias directamente arrastrando a la apariencia, algo que es una novedad muy interesante. Nos lo coge automáticamente y si no es así, nos consulta cuál de esas tipos de mapas de texturas quiere utilizar. No nos preocupamos, esto podremos hacerlo de esta forma tan automática o tan directa, no tan de arrastrar y soltar, pero también lo vamos a poder hacer mediante el método clásico de mapa de texturas. Vemos aquí como tenemos este menú clásico de mapa de texturas donde yo puedo aplicar todas esas texturas, ¿no? De rugosidad, de canales alfa y tal, para que podamos obtener, ¿no?, ese efecto que siempre buscamos, ¿no?, de, como decía, y no quiero resultar repetitivo, de ese toque de realismo. En este caso le vamos a añadir esa rugosidad y ese toque de suciedad, ¿no?, como si fuese de la tierra, ¿no?, después de haber circulado, de haber estado utilizando esta bicicleta, para darle ese puntito mucho más atractivo. Y si me permitís la palabra, podríamos decir incluso sexy, ¿no? Jugamos con las diferentes barras deslizantes, controles deslizantes de la apariencia para jugar con la activación, con diferentes parámetros, y saltándonos o saliendo ya de ese parámetro de controles, os voy a mostrar las herramientas de manipulación. Las herramientas de manipulación, aunque nos permitían manipular correctamente todo nuestro entorno, se han utilizado para que sea mucho más cómodo. Tendremos todas estas direcciones. Si seleccionamos la cajita tendremos las escalas, las centrales, la escala global, es decir, en las tres ejes va a permitir esa escala, y en esos planos de colores nos permite desplazarlo en este plano. Por supuesto, el giro mediante esas circunferencias o coronas circulares, como queramos definirlo, que tienen esos ejes o esa tríada de manipulación. Seleccionamos los tornillos y el atajo que os comentaba va a ser G de agarrar, de grab en inglés, y Z para desplazarlo en Z. Podremos hacerlo así con X, con Y y con Z, por supuesto, ¿no? Sería la misma opción exactamente. G y esa dirección donde queramos desplazar el modelo, lo que yo creo que nos va a dar una comodidad exacta, perfecta. Si picamos Shift a la vez que una letra de X y Z, desplazaremos en el plano donde no está esta componente, y para rotar será R más este componente de rotación. Algo que podría ser un quebradero de cabeza sería manipular la rotación, inclinar todos mis ejes, y ahora los ejes coordenados no estarían alineados. Pero si pico dos veces el eje que yo quiero manipular, me busca el eje de coordenadas locales de esta pieza, lo que me permite manipular de una forma muy cómoda. Algo que nos va a simplificar mucho la vida y que, como os decía, creo que es una de las novedades más potentes que os vamos a mostrar en esta sesión de hoy, o sobre todo dentro del bloque de SolidWorks Visualize, sobre todo para los usuarios que en el día a día nos peleamos con toda esta gestión de dónde están las piezas para esos explosionados que nos mostrábamos. La interfaz del asistente de renderizado ya se optimizó en SolidWorks Visualize 2023, se ha customizado y simplificado para que sea más fácil o más cómoda, ¿no? Tendremos todas las opciones de renderizado, por supuesto, y ahora aquí podríamos seleccionar simplemente con casillas de verificación o checkbox los componentes que queramos, o vamos a poder decirles si queremos seleccionar todas o ninguna mediante
esa opción que veíamos en la parte inferior. ¿Qué más vamos a tener? Tenemos la opción de mostrar o de crear contenido de vistas interactivas, algo que si no conocéis os recomendamos, porque podríamos crear unas órbitas para manipular el movimiento 3D, o una animación que simplemente me va a permitir moverme a lo largo o rodeando el modelo. En este caso, simplemente rodeamos el modelo y hacemos esta pequeña animación con el aproximado. Vamos a poder visualizarla en la capa de renderizado, como habéis visto. Y ahora aquí tenemos el entorno de luz solar. Vamos a poder seleccionar con esa rosa de los vientos la orientación del modelo y puedo seleccionar el punto específico donde yo quiero ubicarme. Tendríamos en un desplegable las ciudades o los puntos más importantes o coordenadas, por ejemplo, por si queréis poner un punto geográfico específico que os resulte interesante. Y aquí tenemos esa animación que os decía de inicio y fin de día, que creo que nos da un resultado súper atractivo y súper potente para nuestro contenido, no sé, para páginas web, para vídeos, para presentaciones, para lo que necesitemos. Respecto a SolidWorks Visualize, creo que hemos acabado y me gustaría presentaros las novedades de nuestro banco de pruebas dentro de SolidWorks. Dentro de SolidWorks tenemos diferentes herramientas que nos permiten ver cómo funcionan nuestros productos y si cumplimos con los requisitos o con las condiciones mecánicas o requisitos mecánicos de nuestro modelo. Ya sabéis que a mí personalmente es una de las herramientas que más me gusta. Ya sabéis que mi formación es de ingeniería industrial, especialidad mecánica, por lo tanto tiene mucho sentido que sea una herramienta que me parezca tan interesante y sobre todo creo que la comodidad de usar es una de las claves principales de SolidWorks Simulation. Y comentaros que las novedades de SolidWorks Simulation 2022 y 2023 fueron muy importantes, creo que fueron de las mejores del portfolio de soluciones, bajo mi humilde opinión, y aquí se han optimizado algunas de estas opciones. Creo que una de las opciones que va a resultaros más interesante para los usuarios, donde yo me incluyo, que va a ser del día a día, creo que va a ser muy potente, va a ser la opción de guardar automáticamente la malla y los resultados al finalizar. Esto me va a permitir que yo lance un estudio cuando me voy a mi casa y que guarde automáticamente los resultados cuando termine, por si hay un corte de luz, aunque tenga un SAI, no lo de la batería, tenga ya guardados los resultados y tenga los menores sustos posibles. Otra opción que creo que también nos gusta mucho a los usuarios que le dedicamos mucho tiempo a estudios de simulación es cuando copiamos estudios. Muchas veces copiamos estudios que son muy exigentes, que tienen muchos nodos, muchos grados de libertad, son estudios muy pesados, ¿no? Ya que necesitamos mucha información. Cuando copiamos un estudio se copia ese archivo de resultados, pero muchas veces vamos a hacer cambios y no necesitamos ese archivo. Por lo tanto, se ha mejorado para que no consumamos tanto espacio en nuestro disco duro y cuando copiamos vamos a poder marcar la opción de excluir la malla de los resultados en esa nueva copia, para que no consumamos tanto espacio en nuestra unidad CD o donde estemos ubicados, ¿no? Por supuesto. Y se ha mejorado el conector de rodamiento para que sea mucho más fácil de aplicar. Y no solo eso, sino para que los resultados sean más realistas, más fidedignos, sobre todo en la zona del conector de rodamiento, ¿no? En esa corona circular. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el sistema, ¿no? De cadenas de transmisión de este headboard, de esta bicicleta o dispositivos de movilidad, si queremos definirlo así. Tenemos diferentes configuraciones. Sabéis que podemos utilizar una configuración simplificada dentro de SolidWorks Simulation. Si no queremos utilizar o nos arrepentimos, podemos simplificar, es decir, incluir elementos directamente en la simulación. Esto es un viejo conocido de Simulation, pero que es bastante habitual utilizar y sobre todo bastante interesante. Los excluyo directamente desde el estudio de la simulación y puedo jugar con esas herramientas de mostrar, ocultar, etc. que venía utilizando. Ya sabéis que los conectores me permiten no modelar o no utilizar una pieza modelada para crear esa conexión o simular el efecto de ese elemento. Por ejemplo, en un conector me va a permitir definir diferentes estados de rigidez axial, rigidez torsional, etc. Las condiciones de selección van a ser múltiples, ¿vale? Podríamos seleccionar las aristas exteriores, pero habitualmente solemos seleccionar las caras interiores. Tenemos diferentes tipos de conexión, que es lo que os decíamos anteriormente, que esto mejora la distribución de las
y hace que los resultados sean mucho más cercanos a la realidad, mucho más realistas, mucho más fidedignos. Y esta es una opción de tipo de conexión que ya se había incluido en otros tipos de contactos, pero ahora se incluye también en el rodamiento. Incluimos esa rigidez longitudinal axial y esa rigidez en el ángulo de inclinación, por así decirlo, y aparte vamos a estabilizar esa opción de estabilizar la rotación en el eje, que nos va a permitir controlar si hubiese cierta inclinación, cierta excentricidad, por así decirlo, respecto a la incrustación o inserción de ese rodamiento en la cavidad del rodamiento. Y ahora continuamos con la simulación. Ya sabéis que voy a poder aplicar las diferentes fuerzas, tanto como si fuese una presión, como si fuese una fuerza o un torque. Aquí en este caso va a ser bastante más sencillo porque vamos a aplicar simplemente en esa línea de partición, solo en esa zona inferior, ¿no? Porque la fuerza solo incide en esa parte de todo el asentamiento, la fuerza, por lo tanto creamos esa partición y lo ubicamos ahí y podremos aplicar la fuerza. Me gustaría comentar que los solvers de SolidWorks se han mejorado para que sea mucho más rápido esta simulación con los contactos rígidos y en los contactos sin penetración o interacción de contacto a partir de 2023. Se ha hecho esa penalidad de contacto para poder simular mucho más rápido. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos copiando el estudio y lo que decíamos anteriormente, tendremos la opción de copiar los estudios sin esos resultados para que nos ocupe menos información. Aquí estamos mostrando una gráfica donde tendremos las tensiones de von Mises para ver, por ejemplo, si estamos plastificando o no, desplazamientos para ver si estamos ante un desplazamiento que es válido y lo que siempre me gusta decir, gráficas que son los estándares de la industria, ¿no? Factor de seguridad, tensiones en cualquier eje o tensiones de von Mises, tensiones de von Mises en general, o los desplazamientos en cualquier dirección, o lo que llamamos desplazamientos resultantes. ¿Qué más me gustaría comentar? Tenemos una gráfica que creo que los usuarios más avanzados nos va a gustar o os va a gustar, que va a ser la gráfica de comprobación de convergencia para identificar zonas donde podríamos tener esa zona de problema de convergencia de contacto y nos va a permitir estudiar esa zona con más detalle, pudiéndonos centrar en esa zona, y una mejora de rendimiento de malla que nos va a permitir ahorrar tiempo copiando automáticamente la malla cuando tengamos sólidos o cuerpos idénticos en un mallador. Y esto se va a poder aplicar en el mallado basado en curvatura combinada. Os recuerdo que una de las novedades más potentes dentro de SolidWorks Simulation 2023 fue esa novedad que optimizaba y hacía mucho más estable este tipo de mallado. De hecho, es la malla que desde el equipo de SolidWorks Simulation, directamente desde el fabricante, nos recomiendan utilizar a partir de esa versión. Y sigue siendo así en SolidWorks 2024. Otra de las herramientas que tenemos de simulación es SolidWorks Simulation Plastics o SolidWorks Plastics, si queremos definirlo así. Esta herramienta también se ha venido optimizando con las diferentes versiones y en concreto vamos a mostraros, aunque vamos a mostrar el flujo de trabajo prácticamente completo, dos de las mejoras que incluye esta versión, que va a ser el asesor de ubicación de inyección, que es un asesor que automáticamente nos va a mostrar cuáles son los puntos óptimos. Si queremos tomar otra solución, podremos tomarla, por supuestamente, y me va a permitir utilizar el Batch Manager, que me va a permitir configurar o crear una cola de estudios con los diferentes estudios que puedo lanzar simplemente seleccionándolos en un desplegable. Creo que es una novedad muy interesante este Batch Manager que a los usuarios de SolidWorks Simulation Plastic o SolidWorks Plastic os va a encantar. Recordaros que en las versiones anteriores, porque eso se trata de un trabajo, ¿no?, de fondo, se ha optimizado el árbol de Plastics para que podamos trabajar de una forma más cómoda. Como veis, es un árbol muy parecido al de SolidWorks Simulation o incluso al de SolidWorks Flow Simulation, y vamos a lanzar en esas condiciones de contorno, en primer lugar,
ese consejero o ese asesor de puntos de inyección. Vamos a decirle en automático que nos proponga 2 puntos y esos son los 2 puntos que nos propone automáticamente. Vemos ya esa primera gráfica de tiempo de llenado y vemos cómo en rojo me muestra los puntos que tardan más en llenarse. Que esté en rojo no significa que sea un problema, significa simplemente que es el punto que más tarda en llenarse. Si continuamos con otra de las piezas que vamos a fabricar mediante inyección de plástico, que sería como esta protección que vamos a tener en la zona de los frenos para proteger el cable de cualquier contacto, de cualquier rotura, vamos a mostraros esa novedad que os decíamos anteriormente, el Batch Manager, que me va a permitir preparar diferentes estudios, programarlos por así decirlo, y aquí vamos a tener diferentes setups o diferentes configuraciones que voy a poder ir preparando. En este caso, podría lanzar un estudio con un material ABS para ver cómo es el comportamiento y lanzamos este estudio de tipo de shell y fill de llenado. En este caso vamos a ver al final, en lugar de ese estudio de llenado, un estudio de alabeo, y lanzamos también ese mismo estudio para calcular el alabeo o analizar el alabeo, el warping, ¿no?, que también lo denominamos muchas veces así, de el material con una configuración de ABS y de ese polietileno de alta densidad. Cambiamos también a un estudio de fill pack, de llenado y de vaciado de ese con diferentes materiales. Creo que estábamos utilizando el PET y de nuevo el ABS para poder comparar. Lanzar esos estudios cuando no estoy delante del ordenador, no teniendo que invertir tiempo. He podido seleccionar el número de núcleos y además los programo para cuando no esté yo delante de mi máquina. Una vez que os hemos mostrado estas novedades, aunque hay bastante más novedades dentro de Plastics, vamos a pasar al siguiente bloque. Se me olvidaba de novedades adicionales, os decía que teníamos más novedades y por ejemplo vamos a tener esa herramienta que en SolidWorks Simulation ya utilizábamos con bastante asiduidad o nos gusta utilizar mucho, que es esa comparación de gráficos que nos permite coger 4 gráficos y compararlos con esa pantalla dividida y nos va a permitir esa fácil definición de los canales tanto calientes como esos canales de refrigeración, simplemente definiendo con clic derecho dentro del punto o del ítem de dominio en mi árbol de SolidWorks Simulation Plastics. Y como lo he dicho anteriormente, no solo en SolidWorks Simulation se ha mejorado ese algoritmo de mallado, también en Plastics para poder no solo tener una vista un mallado un tanto más rápido, sino además esta visualización, que es donde más se ha optimizado, va a ser mucho más rápida de obtener y más cómoda de utilizar que en otras versiones. Ahora sí que sí, terminemos con las novedades de SolidWorks Plastics. Y os mostramos las novedades de SolidWorks Electrical. Ya conocéis esta herramienta, o creo que es así. SolidWorks Electrical es la herramienta que me permite integrar el diseño eléctrico en 2D y 3D con mi diseño puramente mecánico, permitiéndome que no sean 2 departamentos o 2 áreas que no hablen entre sí, que si yo necesito una zona donde una canaleta tiene que ser más ancha o necesito más espacio para que pasen mis cables, tener esa necesidad identificada desde un punto anterior en la etapa de diseño y poder comunicarlo o compartirlo con el equipo mecánico de una forma más rápida, que no sean herramientas o partes que estén separadas. En concreto, vamos a empezar por las novedades de SolidWorks Electrical 2D, ¿no? Siempre vamos a necesitar ese diseño esquemático para posteriormente, ¿no?, saber o lanzar esa integración 3D o ese cableado en 3 dimensiones. ¿Qué novedades podríamos destacar dentro de SolidWorks Electrical 2D? Yo creo que podremos hacer incluso casi una batida rápida. Vamos a tener globos automáticos en los armarios 2D que me va a permitir, como hemos escrito ahí, ¿no?, esa documentación mucho más automatizada, mucho más rápida de crear y que tengamos ese listado de materiales muy interesante, que creo que al final no solo se trata del diseño, sino de también tener ese listado de materiales para hacer pedidos, para saber las necesidades que tengo dentro de mi taller. Vamos a poder mejorar, y lo vamos a ver anteriormente,
en el vídeo esas marcas de componentes, si era un rango muy amplio, ahora vamos a poder decirle que no nos lo suman. Y si por ejemplo tengo 7 contactores seguidos, sería K1, K2, K3, así hasta el 7. Ahora nos va a decir de K1 a K7. Vamos a poder movernos mucho más cómodo y más rápidamente simplemente con las teclas de flecha de nuestro teclado. Y una opción que es muy interesante para las personas que repiten mucho los esquemas o que reutilizan mucho los esquemas va a ser esa opción de borrar directamente las opciones de las referencias de fabricante. Las referencias de fabricante ya sabéis que aunque yo monte un contactor o monte, no sé, un magneto o cualquier componente, me da un poco igual, tendré esa referencia de fabricante por detrás que me dice, pues, por ejemplo, ciertas características o su referencia de fabricante para, como decíamos anteriormente, un pedido. Si yo copio un proyecto, toda esa información se viene conmigo, que puede ser muy interesante en algunos casos y en otros casos puede no serlo. ¿Qué hemos incluido en esta versión o qué se ha incluido en esta versión? Una opción de que borra todas esas referencias de fabricante. ¿Por qué necesitamos eso? Porque si copiamos el proyecto y necesitamos cambiar esas referencias porque hemos encontrado mejores precios o vamos a cambiar de fabricante, borramos todo y empezamos desde cero, haciendo, digamos, un borrado masivo y una tabula rasa respecto a esa referencia de fabricante, ahorrándonos un tiempo espectacular. Y tenemos un ajuste de tamaño de cuadrícula automático que, según la resolución de nuestra pantalla, o sobre todo en pantallas de alta resolución habría que destacar, me permite que esos puntos o esa rejilla que tenemos en los esquemas unifilares se adapte y se muestre mucho mejor en mi pantalla. Dentro de SolidWorks Electrical 3D también tenemos diferentes novedades. Vamos a tener un flujo de trabajo mucho más cómodo, y empiezo por el final, a la hora de aplanar los diferentes cables, que es una de las ventajas que nos aporta SolidWorks Electrical 3D, y va a ser un flujo que me permite, lo vamos a ver en el vídeo, trabajar de una forma mucho más rápido. Tendremos los filtros de selección optimizados y mejorados. Vemos aquí los filtros de piezas de fabricante que os comentaba, que se va a simplificar el proceso de inserción y esa asociación de pieza 3D que me va a permitir filtrar por lo que está incluido, por lo que no, por localizaciones, para ahorrarme mucho tiempo. Y como decíamos, a la hora de insertar componentes voy a poder filtrar o con un checkbox, no una casilla de verificación, solo activar una ubicación a la ubicación que yo estipule oportuna. Creo que estas novedades son más cómodas de visualizarlas que de explicarlas, por lo tanto pasamos al vídeo directamente. Abrimos ese esquema eléctrico y lo que vamos a hacer, veis que tenemos ya realizado todo ese ruteado eléctrico, ese trabajo de diseño eléctrico en 3 dimensiones que veníamos diciendo, y vamos a lanzar ese ruteado de los harnesses, ¿no? Los mazos de cable. Vemos esa opción que os decía, este checkbox que me dice que me permite solo rutear o lanzar los componentes o la conexión entre los componentes o los conductores entre los componentes de la localización que yo he marcado, en este caso L2, que es la electricidad de la zona de la bici o el headboard. Y si activo o desactivo, yo podría incluir más localizaciones o menos localizaciones. Algo que creo que es muy interesante, una vez que lanzo esa opción de ruteado eléctrico, veis que el ruteado es muy rápido, que me ahorra mucho tiempo, y aunque yo ahora voy a poder optimizarlo, mejorarlo, voy a poder mejorarlo. Una de las novedades que nos he destacado, y creo que sí merece que sea nombrada y destacada, es que los nombres de esos cables van a ser customizables, y esos cables esos nombres me van a permitir identificarlos de una manera mucho más cómoda. Aquí tengo los filtros que os comentaba anteriormente. Ahora vamos a mostrar un filtro que me dice que solo que no me muestre lo que ya está insertado, y vemos que no me muestra mucho de los componentes. Voy a poder discernir entre componentes auxiliares y accesorios para empezar, como decíamos, por ejemplo, con esos componentes accesorios, después con los auxiliares, así lo consideramos oportuno. Y al final los filtros se trata de que yo pueda trabajar de una forma más cómoda, no tanto de mostrar como el detalle que me permite el filtro, sino de ver esa versatilidad. De todas formas, vamos a mostrar otro esquema y vamos a dar otra vuelta más. Aquí sí que tenemos esos componentes auxiliares, y aquí lo que vamos a hacer es que me filtre
por esos componentes auxiliares. Veis que no me muestra ahora estos componentes y ahora sí desactivo el filtro, me los vuelve a mostrar. Tendría la opción de jugar con esos filtros, tenerlo ese preset de filtros y activar el filtro o no según la demanda. Y hasta aquí podremos ver las novedades de filtros dentro de SolidWorks Electrical 3D. Y de hecho, hasta aquí veríamos esas novedades dentro de SolidWorks Electrical. Y las novedades de esta sesión de SolidWorks 2024. Eso no significa que no haya más contenido, creo que ya lo sabéis, pero os lo comento de forma adicional. La semana que viene tenemos otra sesión de novedades, ya sí que será la última, donde vamos a ver las novedades de 3D Experience, de todo ese ecosistema que nos va a permitir una gestión total en la nube, no solo de las piezas que creamos en SolidWorks, que vamos a poder volcarlas en la nube con toda esa trazabilidad, sino además de herramientas adicionales de simulación, de gestión documental, de mecanizado y de fabricación de una forma más general. Por lo tanto, os recomendamos que os registréis para la semana que viene y mientras tanto, a mí solo me queda despedirme y recomendaros o desearos sobre todo un buen fin de semana. Muchas gracias por vuestro tiempo y que tengáis muy buen fin de semana. Recordad que si tenéis alguna adicional podéis lanzarlas por el chat o en el correo de soporte que mi compañero Álvaro os ha presentado al principio de esta ponencia. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima.